Buenas tardes a todos. Vamos a intentar amenizar esta etapa de distanciamiento social debido al bendito coronavirus haciendo una actualización sobre epilepsia. Y en esta primera parte vamos a hablar concretamente en cuanto a definiciones, clasificación y el protocolo diagnóstico que tiene que cumplirse con el paciente epiléptico. La epilepsia es una de las enfermedades más antiguas de la humanidad. En esta diapositiva podemos ver de fondo un dibujo rescatado de la conquista del Imperio Incaico. Durante las expediciones para conquistar el Imperio Incaico no solamente viajaban soldados, sino también otra serie de personas con distintas funciones, y algunos de ellos eran cronistas que relataban todas las etapas de la conquista bajo la forma de dibujos. Estos dibujos se recuperaron de distintas maneras y ayudaron no solamente a reconstruir toda la parte militar de la conquista del Imperio Incaico, sino también parte de su cultura y de sus costumbres. ¿A qué voy con esto? Fíjense que en este dibujo, arriba de todo dice la quinta Colla, Chimbomama. La quinta Colla era la esposa del quinto emperador y se llamaba Chimbomama. Y concretamente aquí se ve que ella está teniendo una convulsión y hay un brujo, un hechicero, no recuerdo cuál era la figura del médico en aquella época y en ese imperio, pero está tratando bajo no sé qué maniobras de aliviar su padecimiento. ¿Qué significa esto? Bueno, reafirmar que la epilepsia es una enfermedad muy antigua, no solamente en Europa y en Asia, sino también en América, pero que a pesar de eso, en medicina veterinaria, hasta el año 2014 nos regimos con las directrices y los lineamientos de la Organización Internacional contra la Epilepsia de Medicina Humana. Recién en este año, en 2014, se reunió un grupo de consenso de veterinarios, tanto especialistas como no especialistas en neurología, que fundaron el Grupo de Trabajo Internacional de Epilepsia Veterinaria. Esta reunión de consenso resultó en 26 coautores reunidos y diagramando 7 declaraciones de consenso en las cuales figuran todos los lineamientos para definir, clasificar, diagnosticar y tratar la epilepsia. No solo eso, sino que en estos 7 documentos también están incluidas las normativas para publicar los hallazgos de las investigaciones científicas en cuanto a tratamiento y están los lineamientos para investigar los hallazgos neuropatológicos. Estos documentos son de libre acceso y están en inglés, como pueden ver a la izquierda de la pantalla, arriba, o en castellano, traducidos, publicados en la Revista Argentina de Neurología Veterinaria. Es decir, ustedes tienen libre acceso a estos documentos, tanto en inglés como en castellano, para poder conocer cuáles son las directrices que elaboraron los expertos no ya en medicina humana, sino en medicina veterinaria y que son los que rigen a nuestra profesión en esta enfermedad. En primer lugar, vamos a definir qué es la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad cerebral que está caracterizada por una predisposición duradera a la generación de crisis epilépticas. Concretamente, se aplica esta definición al individuo que tiene al menos 2 crisis no provocadas con una diferencia de tiempo mínima de 24 horas. Es decir, nosotros consideramos a un paciente técnicamente epiléptico cuando tiene al menos 2 crisis no provocadas o crisis epilépticas con una diferencia de tiempo mínima de 24 horas. Esa es la definición formal de epilepsia, tanto en veterinaria como en medicina humana. Vamos a ver que en estos documentos se tomaron muchas definiciones de medicina humana y otras se han adaptado a la realidad de nuestra profesión. Decíamos que crisis no provocada es sinónimo de crisis epiléptica. ¿Y qué es una crisis epiléptica? Es la manifestación de una actividad epiléptica excesiva y sincrónica de las neuronas cerebrales que usualmente es autolimitada. Esto resulta en la ocurrencia transitoria de signos clínicos, es decir, la fenomenología clínica de la epilepsia es paroxística. El animal es normal y de pronto tiene los signos clínicos
que son autolimitantes y que duran entre segundos a unos pocos minutos en la mayoría de los casos, y posteriormente el animal se normaliza por completo. Estos signos clínicos se caracterizan por episodios cortos de convulsiones o características focales, motoras, autonómicas o conductuales. Esta es una introducción muy importante en epilepsia, porque si ustedes revisan bibliografía antigua de 15 o 20 años, se decía que toda crisis focal o convulsión focal, como se la denominaba antes, de cualquier tipo, debería atribuirse a una alteración estructural, como por ejemplo un tumor o un accidente cerebrovascular. En la actualidad se reconoce que aún la epilepsia idiopática puede manifestarse clínicamente por crisis focales. Otro gran avance desde el punto de vista de la definición es incluir el concepto que estas crisis focales no solamente pueden tener características motoras, sino también autonómicas o inclusive conductuales. Muchas crisis se manifiestan con signos clínicos que parecen trastornos de conducta, por ejemplo, fobias, estereotipias o agresividad. Especialmente en los gatos, en los cuales el 50% se manifiestan con convulsiones tónico-clónicas y el otro 50% se manifiesta con crisis focales de distintos tipos, a veces secundariamente generalizadas. Como contraparte de la crisis epiléptica, tenemos a la crisis reactiva, que también tiene por sinónimo crisis provocada, es decir, la crisis reactiva es sinónimo de crisis provocada. La crisis reactiva es un tipo de crisis que ocurre como respuesta natural de un cerebro normal a un trastorno transitorio que es de tipo funcional, ya sea metabólico o tóxico, y es absolutamente reversible en tanto y en cuanto la causa de la alteración sea corregida. El paradigma de las crisis reactivas son las convulsiones hipoglucémicas o las convulsiones provocadas por una intoxicación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque un animal que tiene crisis reactivas no debe considerarse como un verdadero epiléptico. El grupo de trabajo también se ocupó de clasificar los tipos de epilepsia según su etiología, y en este sentido no respetó la clasificación que utiliza la medicina humana, en donde no solamente clasifica la epilepsia de acuerdo a los tipos de crisis, sino también la clasifica por síndromes, sino que prefirió mantener la clasificación tradicional de epilepsia idiopática por un lado y de epilepsia estructural o adquirida o secundaria por el otro, porque consideró que está consagrada por el uso y porque es mucho más aplicable a nuestra realidad de acuerdo a los métodos de diagnóstico que poseemos. La epilepsia idiopática es aquella que es propia del individuo, es decir, es una patología que responde a la idiosincrasia del organismo de un individuo en particular y que se asume que es de origen genético, porque no tiene causa ni presente ni pasada que pueda justificarla. La epilepsia idiopática fue subdividida en tres grupos. El primero de ellos es la epilepsia idiopática genética, y es aquella en la cual se puede demostrar una mutación genética por medio de pruebas moleculares o por medio de diseños familiares realizados como corresponde. El segundo subgrupo de epilepsia idiopática es la genética sospechada, que se aplica a los individuos de razas cuya prevalencia de epilepsia es superior a la media poblacional. Por ejemplo, algunas líneas de ovejeros belga tienen una prevalencia de epilepsia del 20 al 30%, cuando la media poblacional varía entre el 0,5 y el 2%. Finalmente, la epilepsia idiopática de causa desconocida es aquella en la cual no se puede reconocer una causa presente o pasada y se asume que es de origen genético. Si ustedes miran con atención estos tres grupos, van a ver que realmente tienen muchas fallas conceptuales y considero yo que en el futuro van a tener que ser revisadas. ¿Por qué? La epilepsia idiopática genética, si es genética y se puede demostrar la mutación por una prueba molecular, deja de ser idiopática para ser genética, es decir, en este caso tenemos un diagnóstico etiológico. Con respecto a la epilepsia idiopática genética sospechada,
Como decíamos antes, hay muchas líneas de perros, concretamente pastor belga en Europa, que tienen una prevalencia altísima. Ahora bien, en Sudamérica son pocos los pastores belga que nosotros vemos y las líneas de perros que hay en Sudamérica realmente tienen una baja prevalencia de epilepsia. ¿Qué significa esto? Que la prevalencia en una raza puede variar de acuerdo a la localización geográfica y esto se debe al efecto fundador o al efecto padre popular. Es decir, un animal que fenotípicamente es muy bello y que tiene características estéticas muy deseables, puede tener un defecto genético y en pocos años transmitir esa tara a montones de descendientes. Si esos descendientes quedan acotados a un lugar geográfico, esa línea genética de esa raza va a tener una prevalencia muy alta, pero si los individuos en otro lugar no tienen la tara genética, no van a padecer la enfermedad. De manera que la epilepsia idiopática genética sospechada sería un concepto que tiene limitaciones geográficas para ser aplicado en forma universal. Por otra parte, hay algunas razas que se ponen de moda por épocas y cuando salen de moda desaparecen, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre pregunto a mis colegas hace cuánto que no ven un pequinés. Acá en Buenos Aires cada vez vemos menos colis de pelo liso o colis de pelo largo, cuando antes eran muy comunes. Es decir, animales que en una época estaban de moda, ahora no lo son tanto y por lo tanto se ven muchísimo menos y como se ven menos, también se ven menos sus enfermedades. Como contraparte, hay algunas razas que se ponen de moda y en este momento estamos inundados, gracias a Dios, porque nos dan muchísimo trabajo, de bulldog francés, o de bulldog inglés o de pug, que con la cantidad de enfermedades que tienen seguramente en un tiempo futuro o van a desaparecer o van a pasar de moda. Es decir, esta epilepsia idiopática genética sospechada no solamente está limitada por el lugar geográfico, sino también por la moda que tienen las razas que en un momento determinado pueden tener una prevalencia alta y en otro momento desaparecer. Finalmente, la epilepsia idiopática de causa desconocida es la verdadera epilepsia idiopática, ¿sí? Porque es la epilepsia en la cual no se reconoce ninguna causa y por lo tanto se asume que puede tener un origen genético. Con respecto a la epilepsia estructural, es la epilepsia que responde a cualquiera de las siglas que forman el acrónimo vitamín D. Para los que no recuerdan, vitamín D, sigla I de idiopática, B corresponde a vascular, I a inflamatorio o infeccioso, T a trastorno traumático, A anomalía congénita, M a anomalía metabólica, N a enfermedad neoplásica y D a enfermedad degenerativa. En el grupo de definiciones también se introdujo qué es lo que debe considerarse como un estatus epiléptico o estado epiléptico. Esto es muy importante porque el grupo de trabajo definió al estado epiléptico como más de 5 minutos de actividad convulsiva continua. Si ustedes revisan bibliografía antigua de 15 o 20 años, van a ver que el estatus epiléptico se definía como una convulsión que dura más de 20 minutos. Hoy, a la luz de todos los conocimientos de fisiopatología del estatus epiléptico, todos sabemos que 20 minutos de convulsión literalmente le quema el cerebro a cualquier individuo. De manera que esto es un gran avance, reconocer lo que es un estado epiléptico, porque el estado epiléptico es un estado que merece un tratamiento agresivo, ya que es una de las urgencias neurológicas. También se aplica la definición de estatus epiléptico a 2 o más crisis epilépticas discretas con recuperación incompleta de la conciencia entre ellas. Y esto es válido para las crisis convulsivas generalizadas. Esta definición también es muy importante porque cuando hay recuperación completa de la conciencia entre crisis, deja de ser un estado epiléptico para ser crisis agrupadas o crisis en racimo o crisis seriadas. Cuando hay 2 crisis sin recuperación de la conciencia, eso debe considerarse como un estatus epiléptico. Bien, ya hablamos de las definiciones, vamos a hablar ahora del protocolo diagnóstico a seguir ante un paciente epiléptico.
Y aquí, conceptualmente, decimos que el procedimiento diagnóstico consiste en la búsqueda de hallazgos positivos. Es decir, para diagnosticar una enfermedad idiopática, primero hay que hacer un diagnóstico de exclusión, es decir, hay que descartar correctamente todo el resto de las enfermedades que pueden producir convulsiones. En el paciente epiléptico, al igual que en cualquier paciente con signos neurológicos, vamos a seguir un protocolo que consiste en elaborar 3 niveles de diagnóstico. El primer nivel de diagnóstico es el diagnóstico neuroanatómico. ¿En qué consiste esto? Es reconocer que lo que tiene nuestro paciente, es decir, el signo clínico de nuestro paciente, es realmente una crisis epiléptica y no es otro evento paroxístico no epiléptico, es decir, el diagnóstico de la crisis. Este primer nivel de diagnóstico lo vamos a obtener con la primera consulta o a partir del análisis de videos que nos provee el propietario, porque en epilepsia es muy común que cuando el individuo llega a la consulta esté absolutamente libre de signos clínicos. El segundo nivel de diagnóstico es la categorización, que consiste en hacer un diagnóstico diferencial. La categorización no es ni más ni menos que la utilización del acrónimo vitamín D. Este acrónimo lo vamos a repetir varias veces a lo largo de la charla y para recordar, las siglas vitamín D representan a todos los tipos de trastornos que pueden provocar la afección neurológica de nuestro paciente. B corresponde a trastornos vasculares, I a inflamatorios infecciosos, T a traumáticos, A a anomalías congénitas, M a trastornos metabólicos, la otra I a idiopáticos, N a neoplásicos y D a degenerativos. ¿Cuál es la importancia de este acrónimo? La importancia es que nosotros podemos reconocer el tipo de trastorno que está afectando a nuestro paciente en base a cómo se inició y a cómo fue su curso en el tiempo. Para ejemplificar, vamos a tomar a 2 trastornos bien distintos en cuanto a inicio y a curso. Por un lado, los trastornos vasculares, que tienen un inicio agudo o sobreagudo y un curso rápidamente progresivo. Cuando se llega al pico de gravedad de la enfermedad, a partir de allí, los signos son regresivos, con una mejoría del animal notoria, o permanecen estáticos a lo largo del tiempo sin empeorar. En el otro extremo tenemos a los trastornos degenerativos, en los cuales el inicio es insidioso y el curso es lenta pero inexorablemente progresivo en el tiempo y nuestro paciente va agregando signos clínicos a medida que progresa su enfermedad. De esta manera nosotros podemos descartar algunas categorías en base a la anamnesis y seleccionar otras que pueden estar afectando a nuestro paciente en cuanto a probabilidad. Como dijimos o dejamos entrever a lo largo de este comentario, el diagnóstico diferencial y la categorización la obtenemos a partir de la anamnesis. Finalmente, el tercer nivel de diagnóstico es el de la enfermedad específica, es decir, el diagnóstico etiológico. Y en epilepsia, al igual que en muchas enfermedades neurológicas, rara vez logramos llegar a él. Entonces, el protocolo del paciente epiléptico consiste, en primer lugar, establecer si el signo clínico que tiene nuestro paciente son verdaderamente crisis epilépticas o se trata de otros trastornos diferentes. Y en segundo lugar, tratar de identificar cuál es la causa subyacente de la crisis epiléptica. Bien, vamos a hablar del primer nivel de diagnóstico, es decir, el diagnóstico neuroanatómico de las crisis. Esta gata está presentando una convulsión tónico-clónico generalizada. La convulsión tónico-clónico generalizada es bien sencilla de reconocer tanto por el propietario como por el veterinario cuando se la describen, y cuando hay una convulsión tónico-clónico generalizada
salvo excepciones muy puntuales como la intoxicación por estricnina, el diagnóstico neuroanatómico siempre corresponde a una localización cerebrocortical. Es decir, cuando hay una convulsión tónico-clónica, no hay ninguna duda que el origen del problema está en la corteza cerebral. A veces las crisis cerebrales o epilépticas son más difíciles de reconocer, como en este gato, que está teniendo espasmos faciales lateralizados. Parece que nos estuviera guiñando el ojo. Estos movimientos, que el propietario describe frecuentemente como tics, y hacemos un paréntesis, los tics en medicina veterinaria no están definidos ni clasificados y por lo tanto no debe hablarse de tics, sino de movimientos espasmódicos involuntarios faciales lateralizados que ocurrían en este gato que padecía de una leucemia felina con neurotropismo hacia su cerebro. En el caso del gato de abajo, este gatito acudió a la consulta porque, según el propietario, veía cosas en el techo. ¿Y se cae al piso? Fíjense que el gato va caminando y de pronto se detiene de golpe, extiende los miembros torácicos, tiene movimientos de opistótono, balanceo de cabeza y chasquidos mandibulares. ¿Y se cae al piso? Los signos de este gato, es decir, crisis focales con signos discognitivos, se debían a un tumor cerebral. Esta perra había padecido un accidente cerebrovascular isquémico. Fíjense que los espasmos provocan movimientos faciales y a veces son tan fuertes que la obligan a ir hacia atrás y sentarse inclusive bruscamente. Estos espasmos también son crisis focales de tipo epilépticas. Esta perrita tiene movimientos de incoordinación del cuerpo, fíjense que está absolutamente consciente. Esta perrita es una perra epiléptica medicada y la medicación es suficientemente efectiva como para evitar las crisis tónico-clónicas, pero no como para evitar las crisis focales. Este es un caso típico de crisis reactivas o crisis provocadas. Este perro, que tiene crisis focales de tipo motor y tiene una leve obnubilación de la conciencia, tenía crisis de tipo hipoglucémico debidas a un insulinoma. ¿Qué tiene? 13. Cumplió 12, pero lo agarré de la calle, así que debe estar cerca, claro. Este perro, que tiene gritos aparentemente de dolor y cabeza baja, no presentaba en el examen interictal ningún tipo de alteración, ni reticencia a la manipulación del cuello lateral o dorso ventral, ni dolor a la palpación, presión en las vértebras cervicales. El cuadro, que a priori aparenta un terrible dolor cervical, en realidad es una crisis cerebral. Estos son los resultados de un trabajo publicado en 2011. La nomenclatura es antigua, ya no se habla de crisis parciales simples y complejas, sino se habla de crisis focales. Después vamos a explicar este concepto. Pero fíjense, en los perros, y destaco en los perros porque en los gatos, como dijimos anteriormente, la cosa cambia. En los perros, las crisis tónico-clónico generalizadas ocupan el 77% de las manifestaciones clínicas de la epilepsia idiopática. Sin embargo, un 7% de animales tiene crisis parciales simples y otro 7% tiene crisis parciales complejas. El porcentaje total no da 100 porque el resto presentaba una combinación de crisis parciales secundariamente generalizadas. Decíamos que
Ya no se habla de crisis parciales simples o complejas, porque en la actualidad se admite que es muy difícil determinar si un animal pierde o no pierde o simplemente si está alterada su conciencia. Por eso se habla de crisis focales y se sugiere el agregado de un descriptor justamente para describir cuál es la característica clínica resaltante de la crisis. Por ejemplo, crisis focales con signos motores consistentes en contracción de la parte izquierda de los miembros, o crisis focales con alteraciones autonómicas consistentes en midriasis y babeo con signos discognitivos. Muy bien. Yo siempre digo que la neurología hace 15, 20 años era muy sencilla porque todo lo que se caía al piso más o menos duro era una crisis epiléptica, todo lo que tenía manifestaciones focales o convulsiones parciales, como antes se denominaban, era un tumor o un accidente cerebrovascular, y el resto, bueno, que Dios te ayude, el resto era asunto de la prefectura. Hoy sabemos que hay muchísimos trastornos que simulan crisis pero que no lo son. Por ejemplo, el gatito de arriba, que tiene un trastorno vestibular central debido a un trauma craneoencefálico. Fíjense que cuando el animalito queda panza para arriba, mueve las patas frenéticamente y eso puede llegar a ser confundido con una convulsión tónico-clónico generalizada. Obviamente hay muchos tips como para diferenciarlo. El síndrome vestibular cursa con rotación cefálica, con nistagmo, es permanente, en cambio la crisis tónico-clónica es paroxística, pero bien, en muchos casos se confunde este cuadro con una crisis tónico-clónica. El perro de abajo, que tiene temblores, en muchas ocasiones este signo clínico, que es típicamente cerebeloso y muy pocas veces cerebral, puede llegar a ser confundido con una convulsión. Este perro, después de darle de comer, muestra una brusca caída con aparente alteración de la conciencia. Esto que puede llegar a confundirse con una crisis atónica, que son muy raras, en realidad es un síndrome de narcolepsia-cataplexia. El síndrome de narcolepsia-cataplexia consiste justamente en esto: cuando el animal es sometido a un estímulo, como darle de comer o jugar con otro animalito, cae al piso dormido por un instante y luego se despierta automáticamente. Esto puede simular una crisis, pero en realidad no lo es. El perro de abajo presenta movimientos de cabeza involuntarios, como diciendo que no, a veces son como diciendo que sí, y esto que puede ser confundido con una crisis focal sin signos discognitivos, en realidad es lo que se denomina movimientos idiopáticos repetitivos de cabeza o vulgarmente síndrome de Bobbin, y es un trastorno de movimiento actualmente atribuido a una falta de maduración de los receptores de estiramiento del cuello. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si nosotros confundimos a esto con una crisis y en un animal como un bulldog francés o un bulldog inglés indicamos, por ejemplo, una resonancia magnética, vamos a encontrar muchas más cosas de las que queremos encontrar y vamos a estar confundiendo el diagnóstico clínico. Esta perra, que tiene miastenia gravis, focalizada fundamentalmente en los miembros pelvianos, también el signo clínico puede llegar a ser confundido con una crisis focal. Sin embargo, es una miastenia gravis. Por anamnesis vamos a sacar como conclusión que las crisis se producen después de haber iniciado el movimiento y mejoran después del descanso. La historia de este gato es muy interesante. Este gatito vino a la consulta 2 años después de haber sido diagnosticado como epiléptico idiopático. Tenía hechos un montón de estudios, análisis de sangre de lo que a ustedes se les ocurra, análisis de líquido cefalorraquídeo, 2 resonancias magnéticas. Estaba medicado con fenobarbital, bromuro de potasio, gabapentin, el fenobarbital y el bromuro en muy buenos niveles séricos, y a pesar de eso
seguía teniendo este tipo de episodios, que realmente parecían convulsiones, de acuerdo a lo que contaba el propietario. Como el gato se le había seguido un muy buen protocolo diagnóstico, tenía muchos y estudios muy bien indicados, y teóricamente estaba bien medicado, cuando uno tiene un animal posiblemente refractario a varias medicaciones, lo que se recomienda es replantear el diagnóstico. Entonces pedimos videos, y en el video vimos que el propietario desencadena el signo clínico rascando el dorso del animal, y volviendo a repreguntar nos comentaba que el animal tenía este tipo de crisis cuando intentaba rascarse. En síntesis, este gato lo que tiene es un síndrome de hiperestesia felina, que nadie sabe bien de qué se trata, pero que no es una crisis epiléptica. En la actualidad, una de las teorías es que se trata de un tipo de miopatía. Fíjense qué extraño. Bueno, el gato tiene cosas raras. El gato también tiene un síndrome de dolor orofacial felino, que es aparentemente una alteración idiopática del trigémino, que puede provocar movimientos orofaciales que semejan crisis y que en realidad no lo son. Estos dos Shih Tzu pertenecían a una camada de 6 animales. Yo tuve ocasión de atender a 4 de ellos, los otros 2 no supimos nunca la historia. Los 4 vivían en casas separadas, 3 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 en Mendoza, y todos ellos empezaron con signos clínicos a partir de los 45 días. Las hembras, como se ve en el video, inicialmente tenían flacidez, postura en decúbito esternal, y estos movimientos que no lograban movilizarlos ni poder levantarse del piso porque tenían una debilidad generalizada. Con el tiempo los signos evolucionaron a rigidez de los 4 miembros. El macho de entrada comenzó con los signos que se ven en el video de la derecha: extensión de los miembros torácicos, particularmente el derecho, movimientos involuntarios, lateralización del cuello y opistótonos, y movimientos de ojos que semejaban nistagmos. 3 animales tenían imágenes, 2 resonancias magnéticas, 1 tomografía computada, y venían con diagnósticos de lisencefalia, hidrocefalia, meningoencefalitis inmunomediada. Estaban medicados con anticonvulsivantes, furosemida, corticoides, pero no habían presentado una mejoría sustancial de sus signos clínicos. Después de hacer un protocolo de exclusión, llegamos a la conclusión que estos animalitos padecían de un síndrome miotónico denominado parálisis periódica hipercalémica con miotonía, que es una canalopatía congénita de canales de sodio. Fueron medicados con acetazolamida y en poco tiempo los signos clínicos remitieron por completo. Es decir, un trastorno de movimiento con origen en el músculo que simula ser una crisis y sin embargo no lo era. Algo semejante ocurrió con este pastor alemán, que era miembro de una camada de 7, los 7 con signos clínicos. Los perritos estaban en jaulas, los soltaban para hacer ejercicio 3 o 4 veces por día, y después de caminar un rato empezaban con estos signos clínicos: rigidez de los miembros pelvianos, que ocasionaban caída, y gritos, porque el cachorro se asustaba al estar consciente, se asustaba de lo que le pasaba. Ahí se está tratando de incorporar y no puede. Cuando lo logra, mantiene la rigidez. Nuevamente, estos venían derivados con un diagnóstico presuntivo de algún tipo de enfermedad que provocaba convulsiones. Bueno, tenían una enfermedad muy semejante a los Shih Tzu, pero con una variante. Tenían una parálisis periódica hipercalémica con paramiotonía. Todos los cachorros mostraron elevación del potasio sérico, y también con acetazolamida los signos clínicos desaparecieron casi instantáneamente que fueron medicados. Enfermedades raras, pero que entran en el diagnóstico diferencial de las crisis epilépticas. Esto ustedes saben bien de qué se trata. Son mioclonías,
Las mioclonías son movimientos involuntarios que no deben ser consideradas crisis cerebrales, porque no lo son y por lo tanto no responden al tratamiento anticonvulsivante, y en la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos, están provocadas por moquillo. Otro caso muy interesante, un bulldog inglés de 3 meses de edad que vive en Santa Fe, llegó a la consulta por estos episodios que duraban varios días. El animal empezaba con blefarospasmos, posteriormente empezaba con movimientos repetitivos de extensión del cuello. Esos movimientos se transformaban en esa postura fija, sentado, con los miembros torácicos extendidos y extensión cefálica permanente, y cierta dificultad para tragar. Este perro, después de un protocolo de exclusión, se llegó a la conclusión que tenía una distonía responsiva a la acetazolamida, es decir, un trastorno de movimiento. El perro de la derecha presentaba este tipo de movimientos, una mezcla de movimientos coreicos, de movimientos distónicos. Este perro padecía una disquinesia paroxística, que es uno de los tantos trastornos de movimiento que simulan crisis que pueden ser confundidos con crisis epilépticas. Hoy en día hay muchos trastornos de movimientos descritos, algunos de los cuales se conoce su base genética y se puede hacer diagnóstico molecular, y este tipo de trastornos hay que tenerlos presentes cuando uno elabora el diagnóstico diferencial de movimientos episódicos distintos a crisis epilépticas. Como ven, no es tan sencillo en ocasiones distinguir entre una crisis epiléptica y una crisis no epiléptica. Hay, como dijimos antes, muchas crisis epilépticas que no lo parecen, pero sí lo son, y otros eventos paroxísticos transitorios que parecen crisis epilépticas, pero que en realidad no lo son. Esto que parece un trabalenguas es muy importante tenerlo en cuenta al momento de iniciar el protocolo diagnóstico, porque si nosotros nos equivocamos en el diagnóstico neuroanatómico, todo el proceso siguiente va a estar errado. Muy bien. Una vez que determinamos que los signos que estamos viendo en nuestros pacientes realmente son crisis cerebrales, lo que corresponde es hacer un diagnóstico diferencial, es decir, categorizar los posibles trastornos que pueden afectar a nuestro paciente en base a la utilización del acrónimo vitamín D. Y para esto hay que tener en cuenta que el diagnóstico de epilepsia idiopática es un diagnóstico de exclusión, que solamente puede alcanzarse después de haber revisado cuidadosamente al paciente, hacer todos los análisis que correspondan, si es necesario imágenes de cerebro, preferentemente resonancia magnética, e inclusive análisis de líquido cefalorraquídeo. ¿Cuáles son las enfermedades que pueden provocar crisis cerebrales o convulsiones y que no son epilepsia idiopática? Vasculares, inflamatorias, infecciosas, traumáticas, etcétera, etcétera. El famoso vitamín D. Hay muchas enfermedades que pueden simular epilepsia, pero que en realidad no lo son. De acuerdo a mi experiencia, la epilepsia idiopática es el 20% de los casos de todos los trastornos neurológicos. Casi el 40% de los trastornos supratentoriales y el 43% de los trastornos convulsivos. Este último gráfico es muy interesante. ¿Qué significa que el 43% de los trastornos convulsivos se deben a epilepsia idiopática? Significa que el 57% no son epilepsia idiopática y que por lo tanto deben diagnosticarse correctamente, teniendo en cuenta que aquellas convulsiones que obedecen, por ejemplo, a un tumor cerebral, si no se trata la causa primaria, el tratamiento siempre va a ser mucho menos exitoso que el correspondiente a una epilepsia idiopática. De acuerdo al grupo de trabajo de epilepsia veterinaria,
Para realizar el protocolo diagnóstico se deben seguir 3 niveles que se basan en distintos grados de confianza, y estos grados de confianza se apoyan en las distintas metodologías que nosotros utilizamos para alcanzar el diagnóstico. El grado de confianza para el nivel 1 incluye, primero, el reconocimiento de un individuo epiléptico, es decir, un animal con una historia de 2 o más crisis epilépticas no provocadas, ocurridas con una diferencia de al menos 24 horas. El segundo criterio es una edad de inicio entre los 6 meses y los 6 años. En este rango etario se manifiestan clínicamente el 80% de los epilépticos, pero hay que tener en cuenta que una pequeña cantidad puede hacerlo antes de los 6 meses, especialmente en epilepsias muy particulares, y otro porcentaje puede hacerlo hasta los 11 años. Pero como la mayoría se manifiesta en este rango, cuando nosotros atendemos un animalito con crisis epilépticas por debajo de los 6 meses o por encima de los 6 años, debemos poner en último orden de prioridades la epilepsia idiopática y priorizar otro tipo de problemas: infecciones, anomalías congénitas en cachorros, tumores o accidentes cerebrovasculares en animales de más de 6 años. El otro criterio es la ausencia de hallazgos en el examen físico y neurológico en el periodo interictal, recordando que en muchos casos las manifestaciones posictales pueden durar inclusive hasta varios días. No es lo más frecuente, pero muchos animales presentan manifestaciones posictales que duran varios días. Por lo tanto, se recomienda volver a revisar al paciente en un periodo absolutamente libre de crisis para no confundir esos cambios posictales con signos genuinamente cerebrales. Y el último criterio es la ausencia de anormalidades significativas en una base de datos mínima de análisis de sangre y de orina. En relación al análisis de sangre, nosotros deberíamos pedir la mayor cantidad de pruebas posibles. Recuerden que el no lo ponga el propietario. Ustedes piden lo que necesitan. Si el propietario no quiere o no puede hacerlo, bueno, nosotros indicamos lo que corresponde. Una base de datos mínima de sangre requiere un hemograma completo, glucemia, un perfil renal con fósforo, un perfil hepático, un perfil lipídico y preferentemente un perfil tiroideo. Con la serología de enfermedades infecciosas hay que tener cuidado, no tanto para pedirlas, sino para interpretarlas en el contexto clínico de todo el animal. El grado de confianza para el nivel 2 incluye todos los factores enumerados en el nivel 1 más la ausencia de hallazgos en la determinación de ácidos biliares pre- y postprandiales, la ausencia de hallazgos en la resonancia magnética encefálica y la ausencia de hallazgos en el análisis de líquido cefalorraquídeo. Recordando que si nosotros tomamos una imagen o tomamos una muestra de líquido cefalorraquídeo inmediatamente después de convulsiones, especialmente si fueron seriadas o si hubo estatus epiléptico, podemos encontrar alteraciones que deben analizarse en el contexto del cuadro clínico. Por ejemplo, esta es una resonancia magnética en secuencia T2 de un animal que tuvo un estatus epiléptico, y ahí puede observarse en la región del cíngulo una señal hiperintensa que representa un edema excitotóxico, que es frecuente de hallar en un animal que ha tenido crisis seriadas o estatus epiléptico. Esto es un cambio reversible y que desaparece si hiciéramos una nueva resonancia varias semanas después de la primera, y no debe interpretarse como una alteración metabólica congénita o como una alteración estructural. El grado de confianza para el nivel 3 incluye todos los factores enumerados en los niveles 1 y 2, más el hallazgo de anormalidades en el electroencefalograma que sean características de los trastornos convulsivos de acuerdo a criterios validados en medicina humana. Ustedes dirán, ¿cómo el electroencefalograma es más sensible o más específico que una resonancia magnética? Y se pone en un nivel 3 por encima de las imágenes complejas. Bien, para explicarlo vamos a poner un ejemplo concreto. Ustedes imagínense un bulldog francés que les viene con esos movimientos de cabeza, diciendo que sí o diciendo que no. Ustedes lo revisan y es absolutamente normal. Le hacen análisis de sangre y no encuentran ningún tipo de alteración. Le indican una resonancia magnética y no encuentran nada que justifique el cuadro. Entonces, la única prueba
realmente efectiva para demostrar el sustrato eléctrico o no del trastorno es un electroencefalograma. Teóricamente el electroencefalograma es el método complementario que nos permitiría distinguir entre una crisis epiléptica real y, por ejemplo, un trastorno de movimiento o cualquier evento paroxístico no epiléptico. El electroencefalograma, desgraciadamente, no se encuentra disponible en todos los sitios, no es un estudio de rutina porque requiere una subespecialización dentro de una especialización. Y por otra parte, tampoco hay un protocolo estándar que esté aceptado por todos los laboratorios mundiales que hacen electroencefalografía veterinaria. Y esto se debe a varios motivos. En primer lugar, el perro o el gato es un animal no colaborativo y necesita algún método de restricción química. Hay muchos protocolos y no hay acuerdo en cuál es el mejor que debe usarse. Por otra parte, el perro también tiene una morfometría de cráneo muy variable. Tenemos braquicéfalos, mesaticéfalos, dolicocéfalos y por lo tanto la forma que adopta el cerebro en esos cráneos o la posición que adopta el cerebro en esos cráneos es diferente. Por lo tanto, si bien hay propuestas en cuanto a colocación de electrodos y número de electrodos estándar para los distintos tipos de cráneos, todavía no hay un acuerdo generalizado para su uso en medicina veterinaria y esto es lo que limita su uso. Esta diapositiva muestra 3 trazados electroencefalográficos de perros epilépticos idiopáticos con distinta signología. El trazado de arriba a la izquierda era una perra con una epilepsia psicomotora. El trazado de arriba a la derecha era de un gato con automutilación de la cola y el trazado de abajo corresponde a un perro con conductas estereotipadas. El electroencefalograma es una herramienta muy valiosa. En medicina veterinaria fue eclipsado por las imágenes complejas, resonancia magnética y tomografía computada, pero en los últimos años ha tomado mucha fuerza en relación al estudio de los distintos síndromes electroclínicos de los perros para utilizarlos como modelo espontáneo y aplicarlos a la medicina humana, habida cuenta que el comportamiento de la epilepsia es muy semejante en las dos especies. En todo caso, cuando se tenga acceso al electroencefalograma, se debe tener presente que este estudio, igual que la mayoría de los estudios electrofisiológicos, no permite detectar alteraciones etiológicas, es decir, no permite hacer un diagnóstico etiológico, sino que es un estudio netamente funcional. Por eso no se puede decir que el electroencefalograma es mejor que la resonancia o viceversa, sino que son métodos que se complementan y que cuanto más información tengamos de nuestro paciente, mejor va a ser el resultado del tratamiento. Muy bien, una vez que hicimos el diagnóstico neuroanatómico de la crisis y elaboramos el diagnóstico diferencial, el tercer paso sería, en caso que podamos, poder elaborar un diagnóstico etiológico, que como dijimos, en epilepsia idiopática canina o felina es una tarea sumamente dificultosa. En cuanto a las causas genéticas, la primera mutación en epilepsia idiopática canina fue identificada en el gen LGI2 en perros lagotos romagnolo que padecen de un tipo de epilepsia específica de raza denominada epilepsia focal benigna juvenil. Este tipo de epilepsia rompe con los paradigmas clásicos de la epilepsia idiopática que nosotros tenemos habitualmente, por varios motivos. En primer lugar, la edad de comienzo. Esta epilepsia se empieza a manifestar a las 4 semanas de edad. En segundo lugar, porque tiene remisión espontánea a los 4 meses de edad, es decir, los perros se curan a partir de los 4 meses y desaparecen los signos clínicos. Esto se debe a que el gen mutado aparece en una etapa específica del neurodesarrollo y después es reemplazado por otro. La otra característica que determina que no sea un tipo de epilepsia clásicamente con convulsiones generalizadas es justamente la ausencia de convulsiones. Los perros tienen crisis focales
Y la última característica que lo hace única entre los tipos de epilepsia idiopática es la presencia de signos clínicos interictales caracterizados por ataxia, como sucede con muchos modelos de epilepsia en ratón. Es decir, este tipo de epilepsia focal benigna juvenil Lagotto-Romagnolo es única en cuanto a sus características electroclínicas y en la actualidad tiene diagnóstico genético. La prueba es provista por el laboratorio Lavoclin y, como muchas pruebas genéticas, se compra en Internet. Siguiendo la cronología, en el año 2012, y como parte del programa de estudio de la genética de la epilepsia canina en Europa, se pudo identificar en perros pastor belga con epilepsia focal, con o sin generalización secundaria, una variante en un gen que no es causativo de epilepsia, como en el caso del Lagotto-Romagnolo, pero que su presencia incrementa 7,4 veces el riesgo de padecer epilepsia cuando es homocigoto. En el año 2013, en cachorros mastín sudafricanos, en 7 cachorros de 4 meses de edad afectados por una epilepsia focal, se describió una mutación significativa en un gen que codifica una proteína de la membrana mitocondrial, es decir, otro tipo de epilepsia idiopática que fue descrita en cachorros de mastín sudafricano. Más recientemente, en el año 2017, en rhodesiano, se describió lo que se denominó epilepsia mioclónico generalizada fotosensible o epilepsia mioclónica juvenil del rhodesiano, que es un modelo biológico espontáneo de una enfermedad similar de los humanos, la epilepsia mioclónico generalizada fotosensible. Se pudo caracterizar el defecto genético, que es una mutación en el gen DIRAS1, que participa en la transmisión colinérgica y regula la liberación de acetilcolina y por lo tanto tiene un papel importante en el neurodesarrollo. Ahora, fíjense qué interesante, esta epilepsia afecta a animales jóvenes de meses de edad y entre otras manifestaciones clínicas como crisis de ausencia provoca mioclonías. Por lo tanto, si nosotros atendemos a un cachorro, por más que sea de raza, con mioclonías, lo primero que pensaríamos es en un moquillo. Sin embargo, hay una epilepsia mioclónica juvenil específica de raza que tiene diagnóstico genético. En este caso, a diferencia del Lagotto-Romagnolo, el pronóstico es malo porque tiene una respuesta bastante deficiente a los anticonvulsivantes. Como ven, la investigación genética es muy activa y en este contexto, hace 20 años, la Fundación Benéfica del Kennel Club creó un equipo de investigación en genética canina que desarrolló a su vez el Centro de Recursos Biológicos con sede en Francia, en la ciudad de Rennes. Este Centro de Recursos Biológicos tiene una colección de muestras biológicas de perros que en el año 2018 incluía 23.000 muestras de ADN distribuidas entre sangre y tejidos con los datos completos clínicos y de pedigrí. Estas muestras se obtienen a través de una red colaborativa que incluye veterinarias privadas, universidades y los clubes de las distintas razas. Los proyectos de investigación en epilepsia idiopática canina que actualmente desarrolla el equipo de investigación en genética canina incluyen al gran boyero suizo, al cane corso, las dos razas en donde están llevándose a cabo las investigaciones principales, pero también a otras como el pastor de Tatra, mastín tibetano, pastor de los Pirineos, bull terrier y en menor medida otras muchas razas. En el gran boyero suizo se pudo identificar un locus asociado a la epilepsia que se transmitiría en forma monogénica, autosómica recesiva, y en la actualidad se está investigando cuál es el gen individual afectado. En el cane corso, el estudio del árbol genealógico de más de 100 perros pudo establecer que el modo de transmisión de la epilepsia en esta raza es monogénico, autosómico recesivo, y en este momento se están haciendo estudios
de ligamiento genético por secuenciación del genoma completo para poder determinar cuál es el locus asociado a la epilepsia y poder estudiar el gen individual afectado. Muy bien, ya hemos visto cuáles son los pocos casos en los que disponemos pruebas genéticas comerciales para lograr un diagnóstico etiológico de epilepsia canina y cuáles son los lineamientos actuales en cuanto a investigación en este sentido. Ahora vamos a bajar a una dimensión más terrenal y vamos a sintetizar cómo debemos comportarnos ante un síndrome epiléptico. Cuando nos llega un perro o un gato a la consulta con convulsiones o con crisis focales, y después de haber hecho un exhaustivo examen físico y neurológico y un buen diagnóstico diferencial, y llegando a la conclusión que realmente ese animal tiene crisis cerebrales, debemos realizar análisis de sangre, cuales ya hemos visto antes, pero es imperativo realizarlos porque nos van a permitir diferenciar entre causas intracraneanas o causas extracraneanas. En el caso que los hallazgos de los exámenes de laboratorio nos permitan confirmar que las crisis son reactivas, como por ejemplo una hipoglucemia, trataremos la causa y haremos un seguimiento. En el caso que los hallazgos de los resultados de la sangre no nos permitan establecer claramente el origen de las crisis epilépticas, continuaremos con el protocolo, clasificando a las crisis y a la epilepsia como generalizada o como focal, y caracterizando clínicamente al animal en el sentido si en el estado interictal tiene o no tiene signos neurológicos. En el caso que tenga signos neurológicos interictales, independientemente que la epilepsia sea parcial o generalizada, pediremos un diagnóstico por imágenes, concretamente una resonancia magnética por encima de la tomografía computada, porque la resonancia tiene más sensibilidad en cuanto al parénquima cerebral. También pediremos un diagnóstico por imágenes en el caso que nuestro paciente sea menor de 6 meses o mayor de 6 años. En el caso que nuestro paciente esté en el rango etario de 6 meses a 6 años y no tenga signos neurológicos interictales, si tenemos disponibilidad, pediremos un electroencefalograma. En el caso que el electroencefalograma sea anormal y tenga ondas lentas focales, como sabemos que el trazado no nos permite establecer etiologías, avanzaremos con un diagnóstico por imágenes para determinar a qué se deben las alteraciones funcionales. En el caso que el electroencefalograma sea normal o tenga alteraciones paroxísticas transitorias consistentes con epilepsia idiopática, haremos un tratamiento y haremos el seguimiento correspondiente. Si tenemos un buen control, nos quedamos con el diagnóstico de epilepsia y haremos todos los controles sucesivos que requiere el caso. En el caso que no haya un buen control de los signos clínicos o aparezcan nuevos signos neurológicos, recurrimos al diagnóstico por imágenes. Si ustedes siguen todos estos pasos, es imposible que no lleguen a un diagnóstico de epilepsia idiopática o de epilepsia adquirida. Ustedes me podrán decir, bueno, pero en donde yo trabajo no tengo acceso ni a electroencefalograma o a resonancia magnética, o los propietarios no siempre acceden a este tipo de métodos complementarios. En ese caso estaríamos trabados en este nivel del algoritmo. La pregunta es, si nosotros llegamos a este nivel y no podemos avanzar con imágenes o con electroencefalografía, ¿podemos o no podemos diagnosticar una epilepsia idiopática? La respuesta es sí podemos. ¿Por qué podemos? Porque la clínica es soberana. Alguna vez habrán escuchado esa frase, ¿no es cierto? Pero realmente es verdad, la clínica es soberana. Si nosotros llegamos a esta instancia y no podemos realizar más exámenes, o porque no disponemos geográficamente, o porque el dueño no puede o no quiere, lo que deberemos hacer es un seguimiento sistemático con examen clínico y neurológico periódico para poder establecer si el cuadro es progresivo o no y poder limitar el listado de los diagnósticos diferenciales. Para realizar esto tenemos que ser muy claros con el propietario. Hay que explicarle por qué, lo vamos a hacer venir una vez por mes o una vez cada 45 días para volver a revisarlo y cobrarle el control o la consulta, porque nosotros vivimos de esto y nuestro trabajo tiene que cobrarse. Pero si no somos
suficientemente explícitos, el dueño puede pensar que lo hacemos volver para poder cobrarle, cuando eso en realidad no es cierto. Lo que nosotros queremos hacer es, ante la falta de métodos complementarios, ajustar el diagnóstico basándonos en el examen clínico y en base a la progresión o no de los signos clínicos poder establecer si realmente es una epilepsia idiopática, en cuyo caso no va a haber progresión de los signos clínicos, o si sí hay progresión, en base al vitamín D, establecer cuál es el trastorno que más probablemente esté causando la enfermedad de nuestro animal. Es decir, con lo que estudiamos durante tantos años, nosotros podemos prescindir de los estudios complementarios. Cuidado, con esto no quiero decir que los estudios complementarios no sean necesarios. Lo que quiero decir es que sin ellos nosotros podemos igual hacer medicina y basándonos en nuestra experticia y en nuestras habilidades, igual vamos a poder llegar a un diagnóstico casi de certeza, con la diferencia que va a ser a lo largo del tiempo. ¿Sí? Esto es muy importante que lo tengamos presente, especialmente aquellos colegas que viven en lugares en donde es muy difícil acceder a métodos complementarios más sofisticados como la electroencefalografía o la resonancia magnética. En síntesis y para concluir esta charla, el diagnóstico de la epilepsia idiopática se basa en un protocolo lógico y estandarizado. Estos protocolos ustedes lo pueden encontrar en los documentos de consenso que les mencioné, que tienen acceso libre y gratuito tanto en inglés como en español. Como vimos, no siempre se puede acceder a los métodos de diagnóstico que recomienda el estándar y desgraciadamente en muchas ocasiones los métodos de diagnóstico de los que disponemos no cumplen las necesidades mínimas. Pero siempre existe un plan B, y este plan B se adapta a nuestras necesidades locales y se basa en nuestro mayor tesoro, en nuestra mayor riqueza, que son nuestras capacidades y nuestra experiencia clínica. Les agradezco mucho por haber estado del otro lado, espero que esta charla les haya sido de utilidad y cualquier consulta ahí tienen mi mail, fernando.pellegrino2@gmail.com.